Amada Iglesia, buen día. Estamos muy gozosos en esta mañana de poder estar juntos y de alabar al Señor juntos. Y también nos da mucho gozo el poder abrir su palabra, compartirla en esta mañana. Y les invito, mis amados, que vayamos a la primera carta del apóstol Pedro, primera carta de Pedro. El capítulo 4. Primera carta de Pedro, el capítulo 4. Vamos a leer el párrafo que se extiende desde los versículos 1 al 6. Primera Pedro capítulo 4, versículos 1 al 6. Vamos a continuar con la serie de Pedro. Dice así la palabra del Señor: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Hasta aquí nomás la porción de la palabra del Señor. Y en esta mañana quisiera desarrollar un sermón que se titula Enfrentando el padecimiento injusto con una mente piadosa. Es la continuación del que di la última vez que estuve compartiendo sobre el tema de Pedro. Habíamos visto la primera vez en el primer sermón cómo el apóstol Pablo capacita a la iglesia para que pueda enfrentar el padecimiento injusto con una actitud mental diferente, que va a regir una conducta diferente. Y habíamos mencionado 4 armas mentales que van a influir en la conducta del creyente para que al atravesar el tiempo de la prueba, la opresión y el maltrato, sigan mostrando a Cristo, para que no decaigan en la carrera siendo luz en el mundo a pesar de la opresión. Ese es el propósito del párrafo. Y las 2 primeras armas que habíamos visto, obviamente, eran que pudiesen tener en claro que cuando Cristo padeció, lo dio todo. Él dio su vida. La actitud para con la que enfrentaban la vida. Después vimos el arma de comprender cuál es la voluntad que Dios tiene para la vida de cada creyente. Entonces, Pedro está tratando de decirles que si enfrentan el tiempo de la prueba y el padecimiento injusto, entendiendo que Cristo lo dio todo y por darlo todo destruyó el poder del pecado y por darlo todo triunfó sobre el pecado, somos llamados como creyentes a darlo todo por Cristo.
Y en segundo lugar, les hace entender que si comprenden que la voluntad de Dios es que ya no se dediquen a las cosas que antes hacían, sino que se dediquen a la santidad y a vivir una vida de piedad y de justicia, eso hace que ellos no claudiquen en el tiempo de la prueba, sino que entiendan que esa es la voluntad de Dios. Pero en esta mañana debemos continuar en el desarrollo del párrafo y vamos a desarrollar las dos herramientas que faltan. En primer lugar, y que se extrae de los versículos 3 al 5, es comprender la transformación de nuestra antigua vida. Los versículos 3 al 5 los repasamos, dicen: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y en segundo lugar, el segundo punto del sermón es comprender la esperanza de vida eterna que tenemos. Y se extrae del versículo 6 con el que cerramos el párrafo. Y expresa: porque esto también ha sido predicado, o por esto ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Y este es el segundo punto del sermón. Entonces, como vengo diciendo, el apóstol Pedro está tratando con los creyentes que están en una verdadera opresión. Los creyentes están siendo perseguidos y los que son perseguidores también son opresores y burladores. Blasfeman en contra de ellos. Es decir, debemos ambientarnos, imaginarnos el ambiente en el que ellos estaban. Personas con las cuales ellos habían compartido muchas situaciones pecaminosas, pero que por causa de haber ellos creído en Cristo y de que su vida había cambiado, ellos los tomaban ahora como enemigos y no como copartícipes de sus pecados y disipaciones. Esa enemistad se manifestaba entonces en tremendos ataques verbales y blasfemias en contra de ellos. Entonces, debemos entender lo que la palabra nos dice, comprendiendo la transformación de nuestra antigua vida. Los versículos 3 al 5 forman una descripción real de la vida pecaminosa que solamente pueden vivir los incrédulos. Forman justamente una lista de pecados y de prácticas que solamente pueden estar en las conductas de los que están afuera del reino. Y estos versículos transmiten la misma enseñanza impartida por el apóstol Pablo cuando él le escribe a los Gálatas, en Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21, cuando les dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Baste ya el tiempo pasado, dice Pedro. Pablo dice, los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. En esta oportunidad, Pablo, cuando le escribe a los Gálatas, les remarca que estas prácticas solo pueden pertenecer a las personas que serán excluidas del reino de gloria. O dicho de otra forma, Pablo les dice que esta no es la manera en la que deben vivir los que están dentro del reino y van camino al cielo. Y de la misma manera Pablo se lo expresa también a los efesios, cuando les dice en Efesios 5, del 3 al 7, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Ambos apóstoles están marcando una línea divisoria entre el tiempo pasado y el tiempo presente. Ambos apóstoles están diciendo que lo que corresponde al tiempo pasado son conductas emanadas del reino de la perdición, de las tinieblas y de la muerte. Ambos están diciendo que esa línea separa un antes y un después. Y que el después que corresponde a este tiempo es imposible que esas conductas y esas prácticas puedan vivir manifestándose en nosotros ahora. Es por esto que Pablo le enseña a los efesios que la práctica de estos pecados solo pueden estar en los que serán excluidos del reino. Esto es algo estremecedor. Es la advertencia que el Señor hace a través de Pedro y de Pablo para que cada uno de nosotros entienda qué cosas de estas aún viven en nosotros. Pablo está llamando a los creyentes a que entiendan que ser santos significa no ser partícipes con ellos de sus prácticas pecaminosas. Esa línea es una línea que no se la puede cruzar. Mire, mi amado hermano, no se puede ser medio impío, tampoco se puede ser medio salvo. Dios no trata con la persona que camina en la cornisa, rescata al caído y lo pasa de la cornisa para el otro lado, lo pone en suelo firme. Nunca trata con el que camina por el medio. De esta manera, Pedro alienta y recuerda a los creyentes que se esfuercen al máximo por dejar atrás todo lo que pertenece a la antigua vida. Una vida que era una vida de pecado. Porque ellos han sido, les dice Pedro, ya liberados, se los ha dicho en la carta, ellos ya han sido liberados de esa vida malvada al haber sido purificados interiormente, como se encarga de enseñárselos en el primer capítulo, el versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Dicho de otra manera, Pedro les viene diciendo, estas cosas ya no corresponden para ustedes. ¿Pero por qué? Porque
claro el texto, ellos están bajo la opresión de aquellos que antes habían sido sus amigos, habían compartido la vida de pecado, pero que ahora los están tomando como enemigos, y por tomarlos como enemigos los oprimen, se le burlan, los invitan nuevamente a que pequen con ellos. Esa era la situación. Y Pedro entonces los está alentando y los está justamente sosteniendo y conteniendo para que la presión que provoca el maltrato de los impíos, la burla de los impíos de la santidad del creyente y la invitación de los impíos a que vuelvan a esa vida de disipación y de pecado, no termine haciendo ceder a alguno de ellos para que vuelva atrás. Esa es la situación. Pero Pedro les viene diciendo, ustedes ya han sido purificados. Sus almas han sido purificadas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Y esta purificación, llevada a cabo por el Espíritu Santo, hace que el tiempo de servir al pecado ya no pueda formar parte de nuestra vida presente, sino que solo forma parte del pasado. Y yo hago un alto porque no puedo seguir. ¿Mentí soy? Amado, eso era del pasado. ¿Envidias? Era del pasado. ¿Maldecís? Era del pasado. El Señor nos está llamando a que observemos la línea. Si la cruzaste, pecaste. No podemos traer el pasado al reino de luz. Es por eso que Pedro, con tanto ímpetu, sacude la solapa de los salvos, los retiene con la palabra de vida, los mantiene firmes, anclados en la posición de que son pueblo escogido, de que ya han sido limpiados, de que el propósito de Dios en ellos es que padezcan por Cristo hasta que Cristo vuelva, para que ellos no se vuelvan atrás. ¿Te invitó alguien a pecar en esta semana? ¿Alguno que te conocía de tu vieja vida? ¿Algún amigo del trabajo? ¿Algún amigo de estudio? ¿Algún jefe del trabajo? ¿Algún vecino? ¿Alguna persona que te quiere mucho? ¿Alguien que no ves hace mucho tiempo te invitó a pecar? ¿Qué hiciste? ¿Cruzaste la línea? ¿O todavía estás de este lado? Baste ya el tiempo pasado. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Este ya no es tu tiempo, le dice Pedro. El tiempo de esas barbaridades ya no es tu tiempo. Tu tiempo es para la gloria de Dios. Tu tiempo ha cambiado. Dios ha transformado tu tiempo. Este tiempo es un tiempo dedicado a mostrar a Cristo para su gloria. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Y dentro de esta expresión, el tiempo pasado es extraído de un término griego que es paralelalutos cronos. Paralelalutos cronos. Esto significa: ha fallecido el tiempo cronológico. Es una expresión que incorpora la muerte con la cronología del tiempo. Es tremendamente impetuoso el griego allí. Ha muerto el tiempo. Ha muerto.
Así como no existe una persona que antes era una persona física identificable en la sociedad porque murió y está en el cementerio, de la misma manera el ímpetu es que el tiempo para vivir haciendo lo que agrada a los gentiles, para el que está de la línea para este lado, ha fallecido. Ha fallecido el tiempo, puede ser expresado de esa manera. Por otra parte, los verbos haber hecho de la expresión de Pedro, que en el griego están en un tiempo perfecto y que está significando un pasado concreto, una obra acabada en el pasado, sumado al concepto del fallecimiento del tiempo dado por la primera expresión, hacen que Pedro diga, baste ya, baste ya. Y la expresión en el griego, baste ya, puede ser traducida, es más que suficiente. Es como que Pedro sacude la vida de los creyentes y los lleva a que piensen cuando ellos estaban en ese tiempo de disipación y de maldad. Porque con su mente podían recorrer las barbaridades que habían hecho con ellos, que ahora los veían como enemigos. Pero los está ayudando a que ellos experimenten y vean lo horrible que era esa vida. Cuando estudiaba esto, se me venía a mi mente esta escena. Un niño que quiere comer lo que es amargo. Mamá, dame eso. Y su madre diciéndole, no, eso es amargo. Dame eso. No, es amargo. Hasta que va y lo come y puede comprobar lo horrible que es. Es como que Pedro los está llevando por un instante y les está diciendo, miren todo el recorrido del tiempo pasado, fue más que suficiente la manera en la que sirvieron a Satanás y se opusieron a Dios. Entonces el análisis de la expresión, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, podría ser parafraseado por el entendimiento del original como que fue más que suficiente para ustedes el tiempo que ya ha fallecido, en el cual hicieron las mismas cosas que aman hacer los que no creen en Dios. Entonces acá viene la remarcación de la línea. Es como que el Señor con un fibrón agarra la pizarra y la divide al medio. No podemos mezclar. Pastor, yo he nacido de nuevo, pero todavía soy mentiroso. Pastor, yo he nacido de nuevo, pero todavía soy lujurioso. Pastor, yo he nacido de nuevo, pero todavía soy envidioso. Pastor, yo he nacido de nuevo, pero todavía soy camorrero, pendenciero. ¿Sabes una cosa? Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Cuando tenés la invitación a pecar, cuando tenés el escenario facilitado para deshonrar a Dios, acordate que ese no es tu tiempo. Acordate que el tiempo actual es para la gloria de Dios y que bajo ninguna opresión ni invitación del ambiente perverso tú debes volverte atrás del propósito santo. Con la expresión andando, Pedro les recuerda que el pasado de ellos fue dedicado a buscar un objetivo perverso. Baste ya el tiempo pasado en el que ustedes anduvieron andando en estas cosas. La expresión claramente dice que en el tiempo ese ellos se dedicaron, invirtieron el tiempo en practicar lo que Dios aborrece.
El ímpetu de la enseñanza es que tuvieron un objetivo claro. El objetivo claro era agradarse a sí mismos. Y entonces Pedro, al igual que Pablo, pero estamos en el párrafo de Pedro, lo que hace es determinar 6 actitudes, las cuales abundaron en ellos en aquel tiempo pasado, y que son las actitudes que ahora los que siguen en la impiedad están invitándolos a ellos a que vuelvan a practicar. La primera de ellas, como dice el texto, es: ustedes se cansaron, les dice Pedro, sobradamente practicaron la lascivia. Ya no es tu tiempo. Se hartaron de ser lascivos antes de ser salvos. Ese ya no es tu tiempo. Lascivias proviene del griego aselgeia, lo cual describe justamente la actitud de personas que de manera desenfrenada y sin límites se dedican a la práctica de vicios, por lo que también puede ser asociado con el término libertinaje. Esto es lascivia, y que significa una indulgencia excesiva en el placer sensual. Nada te toca, todo está bien, lo podemos hacer. Significa que el lascivo es el que tiene el objetivo desenfocado, vive con el objetivo apuntando a la satisfacción personal, a la satisfacción de los placeres de su carne. Ese es lascivo. Eso es lo que ocurre de la línea para el otro lado. El problema es cuando está dentro de la iglesia, porque la iglesia está de la línea para este lado. Y eso es lo que les dice Pedro. Miren, no se puede cruzar. Esa línea es recorrida por la Biblia, mis amados. Arranca en Génesis con Caín y Abel y termina en Apocalipsis con los creyentes introducidos a la Nueva Jerusalén y los impíos arrojados al lago de fuego. Nunca se cruzó. Es más, en el Evangelio hubo uno que vivió para darse gustos y placeres, el rico, y hubo un Lázaro que se tiraba a los pies de él para comer de las migajas que caían de la mesa. Eran 2 vidas totalmente separadas por la línea. Uno lascivo, amante de sus placeres. El otro piadoso, pobre y siervo de Dios. La Escritura dice que murió uno y fue sepultado, y que alzó sus ojos estando en tormentos de la línea para aquel lado. Pero cuando murió, Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y lo que cuenta la historia es que nadie puede pasar de aquí para allá ni de acá para allá. Eso es una réplica de lo que debe ser la vida de la iglesia hoy. De acá para allá no pueden, de acá para allá no debemos. No debemos. Pedro les está diciendo: baste ya el tiempo pasado para haber hecho eso. Lo cierto es que indica la actitud de muchas personas no regeneradas que viven haciendo alarde de sus vicios en una abierta oposición a la ley de Dios, expresada para que se la cumpla, expresada con el propósito de que el hombre internalice el carácter santo del Creador, pero transgredida por el impío. El punto es: ¿qué hace el creyente cruzando la línea? Tal como Pablo se encarga de mostrárselo también a los corintios cuando él les escribe en la segunda carta a los corintios, el capítulo 12 y el versículo 21, y les dice que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros
y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Pablo está viendo la gravedad de los creyentes que cruzan la línea y que no se arrepienten. En segundo lugar, Pedro menciona no solamente la lascivia, menciona la concupiscencia. Tú puedes decir, bueno, me quedo tranquilo porque eso yo no lo tengo. Como dicen los chicos hoy, de esta zafo. Sin embargo, Pedro plantea otra realidad. De la línea para aquel lado se vivían las concupiscencias. De la línea para este lado no reinan las concupiscencias. Tampoco reinan las lascivias. De la línea para aquel lado caminan y habitan y conviven los que no entrarán en el reino. Le harán compañía al rico. De la línea para este lado habitan, conviven y viven los que le harán compañía a Lázaro. La Biblia no tiene un cruce. El cruce lo hace el desobediente. Y así le va. Concupiscencias. El griego concupiscencias es epithumía, y que se refiere a las pasiones pecaminosas que impulsan a las personas a cometer hechos vergonzosos, como lo que explica Judas cuando dice: los que os decían en Judas 18, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. La concupiscencia es esa inclinación a la maldad. La concupiscencia es lo que te lleva cuando estás en secreto, decir, nadie me ve, puedo mirar pornografía. La concupiscencia es la que te lleva a decir, mi esposo no está, puedo hacer lo que me dijo que no haga. La concupiscencia es la que te lleva a decir, mi esposa no está, puedo hacer lo que no debo. La concupiscencia es lo que te lleva a decir, ahora me doy un gustito. La concupiscencia es la que te lleva a decir, la vida es una sola, disfrútala. Los deseos malvados del corazón apuntan a la concupiscencia. La palabra es clara cuando dice que esa concupiscencia da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado por boca de Santiago, nos enseña, da luz la muerte. Mis amados, lo que Pedro les está diciendo es que de la línea para este lado, que está hablando del tiempo que tenemos para glorificar a Dios, no encaja vivir una vida disipada en lascivias. Tampoco encaja que reine en tu vida el impulso de los deseos carnales más que la autoridad de la palabra de Dios. Dicho de otra manera, Pedro les está diciendo, lo que corresponde ahora es una vida controlada por el Espíritu que te va a llevar a mostrar a Cristo y a glorificar a Dios. Se te acabó el tiempo para los gustos tuyos. La tercera de las actitudes que el Señor habla es embriagueces. Embriagueces. Bueno, pero yo no tomo. Oinoplugia es en el griego, una embriaguez. No es solamente la embriaguez del alcohol. Literalmente el término significa vino burbujeante, pero abarca un espectro de sustancias con las cuales la persona se intoxicaba para confundir lo que era verdaderamente experimentar que llegaba a tener contacto con Dios. O dicho de otra manera, el vacío propio del corazón de vivir en el pecado se lo intentaba llenar con una experiencia pasajera, intoxicante, que era mentirosa. Y es por eso que Pablo, cuando le escribe a los Efesios, dice,
No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Las embriagueces. Pedro les está diciendo a ellos, ya no es tiempo para embriagueces. Se refiere a la actitud de muchos impíos que practican justamente la intoxicación para tratar de llegar a un estado de felicidad. Estas embriagueces estaban asociadas a la idolatría. Estaban asociadas a la idolatría porque todo lo que era idolatría pagana necesitaba, porque ese Dios es mentiroso y no existe, fabricar alguna especie de sensación en la cual el idólatra le encuentre sentido a su culto. Un Dios muerto que no te provoca nada, deja de ser Dios. Pero entonces se intoxicaban y en ese éxtasis ellos decían, tuve contacto con Dios. Todas las prácticas de idolatría a las deidades paganas eran perversas sexualmente y disipadas en cuanto a la intoxicación. Todo el Nuevo Testamento está lleno de eso. Y Pedro les dice, esa no es la vida de ustedes hoy. Ustedes no pueden estar confundiendo la presencia de Dios, la llenura de Dios, la compañía de Cristo, el gozo de la vida eterna, con la intoxicación de un idólatra. No pueden. Y me detengo acá. Decime, mi hermano, de lunes a lunes, ¿es Cristo tu gozo? ¿O necesitas vino? ¿Droga? No, pastor, yo no tomo. ¿No tomás por los ojos con la pantalla? ¿No tomás por los oídos con la música? ¿No tomás? ¿No tomás? El que no toma tiene un solo secreto, te lo voy a decir. Está lleno de Jesús, porque está lleno de la palabra. Es la única forma de no tomar. Y eso le dice Pedro, no confundan. No se vayan a querer a volver atrás. Los están invitando a practicar lo que ya pasó para ustedes. No se vuelvan. Decime el gozo de tu vida. Cuando te levantás y amaneces, ¿qué ves? ¿Cuál es tu gozo? ¿Es Cristo? ¿Es su reino? ¿Es su gloria? Cuando la respuesta es no, hacen falta muchas cosas para que la vida tenga sentido. Sin embargo, Pedro nos está llamando a decir, no voy a cruzar la línea. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces. Los que están vacíos, los que están fuera del reino, los que no tienen la abundante plenitud del reinado de Cristo adentro, esos ocupan su vida en darse gustos que los ayuden a sentirse vivos. El sentido es que Pedro los está llamando a entender que están ligados con Dios por un llamado, es lo que la carta viene desarrollando, ya lo expliqué, y que el llamado es a padecer por Cristo, y que lo deben hacer con gozo, y que deben entender que ese es el objetivo de la vida, y no buscar llenarse el corazón con cosas mentirosas que desenfocan el verdadero objetivo de darle gloria a Dios. El apóstol Pedro está culminando, o antes de culminar,
Me falta uno que es orgías. Él continúa diciéndoles orgías. Esto es lo que hacían antes. El griego es komos allí. K-O-M-O-S, komos. Lo cual significa participar en fiestas bestiales y desenfrenos sexuales que hacen evidentes la muerte espiritual de quienes lo practican. Mire, mi amado, la inmoralidad sexual es una marca de la muerte eterna en la persona. Todo el Nuevo Testamento lo enseña. Y evidentemente jamás se puede atravesar esa línea. Pero el apóstol Pedro culmina hablando de la lista de pecados y diciéndoles que ha muerto ya el tiempo donde ellos practicaban la disipación y las abominables idolatrías. Ha muerto el tiempo. Es como que les dice, la disipación y las abominables idolatrías pasaron para ustedes. Y la palabra disipación, potos, en el griego, se refiere a sesiones en donde los que se juntan se reúnen con el único fin de perderse en el alcohol, mostrando la necesidad de una intoxicación para poder sentirse bien. Mientras que la expresión abominables idolatrías se refiere a una vida de adoración a cultos, a deidades paganas, mezclada con la perversión inmoral. Por ejemplo, el culto que se realizaba a Dionisio o Baco, que era el dios del vino en aquella época. Pastor, parece que esta escritura no es para hoy y que en realidad está muy lejos de lo que yo vivo. Es cierto, yo creo que no hay un Dionisio y creo que hoy tampoco hay un Baco, pero tené cuidado cuando no podés estar en tu vida sin escuchar algo para sentirte bien, sin leer la Biblia, sin orar. Tené cuidado en tu vida cuando tratás de meterle a tus emociones cosas que no tienen nada que ver con el disfrute de la palabra de Dios y de la oración, porque en un sentido no hay una idolatría a un Dios pagano, pero hay una idolatría a un Dios oculto. Y está en el corazón. Y lo que Juan dice es guardaos de los ídolos. Y se lo dice a la iglesia. Hermanos, esa línea no la podemos cruzar. Si necesitas algo para sentirte pleno, si necesitas algo que no sea Cristo para sentirte bien, evidentemente hay un ídolo. Ahí hay que buscar. Y en resumidas cuentas, el apóstol Pedro, al mencionar estas actitudes pecaminosas, está revelando aquí cuál había sido la clase de vida disipada, de vida pecaminosa que habían llevado los lectores antes de que el Señor les salve. Y los llama a recordar que Dios les ordena que sean santos en toda la manera de vivir. Él se los había escrito antes, en la misma carta, unas líneas antes, en el capítulo 1, versículos 15 al 17, Pedro ya les había dicho, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Qué necesitas para sentirte bien? ¿Tener mucha plata? Ese es tu ídolo. ¿Escuchar el folclore? A la tarde, si no parece que la tarde no pasa más y me siento como
aburrido, vacío. Ese es tu ídolo. ¿Qué necesitas? ¿Mirar mucho fútbol? Otro gran ídolo. ¿Cambiar el auto cada 2 meses? Otro gran ídolo. ¿Qué necesitas? ¿Cuál es tu embriaguez espiritual? Pedro los está sosteniendo de la solapa, prácticamente los levantó con el pulso del poder de Dios y los pies de ellos pendían en el aire. No se vayan, no crucen la línea, se les acabó el tiempo. El tiempo ahora es para padecer por Cristo y glorificar a Dios. Y posteriormente Pedro los llama a reflexionar sobre cuál es la reacción que tienen los impíos, con los cuales ellos participaban en las mismas disipaciones. Eran sus compañeros de pecado. Pero que ahora los veían diferentes. Y les dice lo que sigue. A ellos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pedro les está diciendo, miren, les voy a abrir un poco el corazón de ellos. Les voy a explicar lo que les está pasando. Ellos no soportan que ustedes hayan sido pasados de la línea del reino de las tinieblas al reino de la luz. Lo que les ocurre a los impíos cuando están frente a alguien que en un tiempo estuvo con ellos, pero ahora tiene gozo sin emborracharse, tiene plenitud de vida sin practicar las disipaciones, lleva una vida feliz y ordenada y le encanta vivir porque va camino a la gloria, eso les da odio. Literalmente. Pablo lo dice de otra forma, ustedes son olor de muerte para los que se pierden, pero son olor de vida para los que se salvan. El impacto, lo que influye la vida de la iglesia en medio de la sociedad es esto. Muchos que te conocieron y que practicaron el pecado con vos, te aborrecerán y te tratarán, deja de hacerte el santulón, allá vos con tu Cristo y con tu Dios. Esas son las expresiones. Te discriminarán como la persona que está en otro mundo, no pertenece a la sociedad, es de otra dimensión. Como se dice en criollo, es el sapo de otro pozo. Cuando hay estos ataques, mis amados, es porque justamente no soportan la luz de la verdad que se experimenta en tu vida. Pedro les hace entender a ellos que a ellos les parece cosa extraña, y esta cosa extraña significa en el original resentirse, sentirse ofendidos. Y por esto están sorprendidos y les causa asombro que antes robaban y ahora no roban, que antes amaban el dinero y ahora no lo aman, que antes mentían y ahora dicen la verdad, que antes no salían con mujeres y ahora no salen, que antes salían con hombres y ahora no salen. Les da bronca. Entonces Pedro les dice, os ultrajan. Y ese término tiene un ímpetu tremendo porque el original es blasfemeo. Es la matriz de donde sale la palabra blasfemia. Y esta expresión significa justamente calumniar, difamar a alguien. Por eso es que cuando tu vida es santa, hablan mal de vos. Y vos decís, pero Señor, estoy cuidándome de todo y todavía sí es normal. Te van a blasfemar porque estás en la luz. Porque un día hiciste lo que ellos hacían. Amabas a los dioses que ellos aman, pero ahora amás al Señor. Pero ¿sabes una cosa? Mi pregunta es esta, amado,
¿Se nota esa línea? ¿Se nota esa línea? No hace mucho tiempo conocí la historia de una persona que había estado en una universidad por muchos años y cuando estaba llegando ya a recibirse se cruzó con otro. Ninguno de los dos sabía que eran creyentes, pero estuvieron 6 años juntos. Mi pregunta es, ¿qué testificaron? ¿Qué se veía en ellos? ¿Se nota la línea? ¿El mundo puede ver la línea que te separa de ellos? Baste ya el tiempo pasado. Fue suficiente el tiempo. Tu vida ahora es otra cosa. El punto es, ¿la estás viviendo a tu vida cristiana? Seguidamente Pedro tranquiliza a los creyentes y los hace ver que los impíos van camino al inevitable juicio de Dios por maltratar a su pueblo. Y él les dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Hay un juicio para los que los blasfeman a ustedes. Está preparado un juicio para los que los aborrecen. Todo está dentro de un plan, les dice Pedro. El mismo plan de gracia en el cual ustedes están contempla que se levanten los hijos de la serpiente en contra de los hijos de la mujer. Lo contempla, está en Génesis. Por eso es que mi pregunta es, decime, ¿cómo te trata el mundo? Y a mí me trata como a uno de ellos. Pregúntate, ¿vivís como uno de ellos? ¿Sabes? Ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y Pedro está haciendo referencia aquí al último juicio, al juicio final, en donde el Señor se glorificará a sí mismo condenando a los impíos que persiguen y que maltratan a la novia de su Hijo, a la iglesia. Está dentro de un plan de gracia. Dios lo diseñó así. Lo que nunca Dios diseñó es que un hijo de Él, que Él lo pasó de la tiniebla a la luz, confunda el tiempo y estando en la luz, vuelva al tiempo pasado. Eso es lo que nunca Dios diseñó. Pero Dios sí diseñó que en este tiempo el mundo te aborrezca. El Señor Jesucristo lo dijo, si conmigo hicieron esto, ¿qué no van a hacer con ustedes? El apóstol Pablo, cuando le enseña a los tesalonicenses la verdad que Pedro les está enseñando a ellos, en el capítulo 1, versículos 6 al 9 les dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Está dentro de su justicia. Es uno de los elementos que apuntará a darle gloria a un área de la naturaleza divina en el juicio final. Es parte de un propósito que apunta a su gloria, que el mundo te aborrezca. Lo que nunca es propósito de Dios es que siendo vos hijo de Dios, vivas como los del mundo. Eso nunca lo planificó. Esos son llamados hijos de desobediencia, sobre los cuales viene la ira de Dios. Y a vosotros, dice Pablo escribiendo a los de Tesalónica, que sois atribulados, daros reposo con nosotros. ¿Cuándo? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder,
en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Pablo les está diciendo a los de Tesalónica, eso va a ocurrir con los que los oprimen. Les está diciendo, está preparado Dios para juzgarlos. No respondan, no se vuelvan atrás, no les hagan caso a sus blasfemias, no se dejen tentar en las invitaciones pecaminosas, manténganse fieles en mostrar a Cristo hasta que Él vuelva. El juicio lo practicará Él en contra de ellos. Y por otra parte, cuando recorremos las Escrituras, llegamos al Apocalipsis y encontramos en la visión de Juan, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. No hay un solo ataque a la novia del Hijo que no vaya a ser juzgado. Eso es un plan de Dios. Lo que nunca Dios tuvo en su plan es que cuando un impío te discrimine, dejes a Cristo y te volvás con ellos. Eso nunca estuvo en el plan. Eso es cruzar la línea. Lo que nunca estuvo en el plan es que cuando un impío te invite a hacer lo que hacías antes, digas, mira, estoy cansado de sufrir con la iglesia, me vuelvo para atrás. Eso nunca estuvo en el plan. Hay un juicio que llega, Juan lo ve claramente. Fueron abiertos los libros, fueron juzgados según sus obras, y dice, y la muerte y el Hades fueron y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Te das cuenta que hay una línea? Es una línea que la trazó Dios en un plan perfecto. Amado, tú estás de este lado de la línea. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Ya no es tu tiempo, el tiempo de pecar. Pedro nos está enseñando que no debemos dejarnos intimidar por el aborrecimiento de los incrédulos, que nos discriminan y que blasfeman contra nosotros, que nos invitan a cometer las mismas maldades que hemos dejado por haber sido limpiados en la sangre de Cristo. Pedro nos invita a mantener nuestra vida en la más impecable piedad, en el temor de Dios, y no solo por un tiempo, sino hasta el fin. Hasta el fin, de eso va a hablar la segunda carta, se los voy a anticipar, es hasta el fin. Sabiendo que Dios tiene preparado en su plan glorificarse a través de la condena de todos los impíos que oprimen a la esposa de Cristo. Amado hermano, ¿puedes decir hoy que la práctica del pecado en tu vida fue cosa del pasado? Y quiero profundizar un poquito en este llamado. Va más allá de la línea intelectual. Vamos a la línea existencial. La línea intelectual, ¿cuál es? Yo sé que está mal. La línea esencial es, yo sé que está mal y no lo hago.
El problema es cuando yo sé que está mal, pero no lo dejo de hacer. Yo sé que está mal. Eso es de la línea de las tinieblas. Pero lo traigo. Lo arrastro. Una mentirita piadosa. Una pantallita más con orgías, hombres y mujeres haciendo bestialidades. Un ratito más. Señor, dame un poquito más de embriaguez. No es el Señor. La línea la marcó en la eternidad. Acá el tiempo se dedica a otra cosa. Señor, dame un poquito más de tiempo para poder ser más avaro y amontonar más plata. Pará, ya pasó el tiempo. Tu tiempo es otro. Es el tiempo en el que Dios quiere glorificarse en su iglesia, porque su iglesia muestra a Jesús. Y por más que es atacada, y por más que es odiada, aborrecida, trabada por las tinieblas, el Padre se glorifica mostrando el resultado del Evangelio. Hay poder en su iglesia. Y sus hijos no vuelven a comer la comida podrida que dejaron, sino que viven en la santidad. ¿Eres consciente que el nuevo nacimiento y la nueva vida van juntos? Porque decir yo nací de nuevo y llevar la misma vida es una mentira. ¿Entiendes que la persecución a la iglesia Dios la ha diseñado como un propósito para glorificarse en el juicio final cuando Él juzgue a los agresores? Lo acabamos de leer. El Señor está preparado, les dice Pedro, y los va a juzgar. Él está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Es lo que Pablo le aclara a Timoteo. Pablo le dijo a los de Éfeso, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Te das cuenta? La línea es un esquema celestial, no es una decisión tuya. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso nos lleva toda la vida, no podemos volver atrás. En segundo lugar, debemos comprender la esperanza de vida eterna, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Es un diseño celestial que los salvos estén conectados con la vida eterna desde que Dios los salva. Vos estás conectado con el reino y la vida eterna desde que el Señor te salvó. Si estás pensando que te vas a conectar después de la muerte, te equivocás. No podrías tener seguridad de vida. La vida eterna es tuya hoy. Lo único que te separa de estar con ellos es el cuerpo. Lo que les está diciendo Pedro es esto: comprendan la profundidad del plan. El plan es este: fue predicado el Evangelio a los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Y parece un juego de palabras, un rompecabezas que lo vamos a aclarar. Por último, Pedro pide a los creyentes que estén permanentemente equipados en su mente con la esperanza de la vida eterna. Pedro les recuerda que Dios nos ha prometido que a través de la muerte física nosotros venceremos para siempre el pecado. Seremos liberados del juicio final. ¿Qué tinte tiene tanto el punto que toqué antes como el que estoy tocando ahora? El problema real era este: estaban al borde de volverse atrás por el miedo de la opresión de los que los aborrecían. Al borde.
Y una cosa es que vos seas fiel cuando te dicen que seas fiel. Otra cosa es que seas fiel con un cuchillo en la garganta. El problema de ellos era ese. Y vos decís, ¿pero qué tiene que ver esto, pastor? Decime, cuando estás en un grupo de personas y cuentan un cuento verde, ¿te reís o confrontás? Eso es tener el cuchillo en la garganta. Hay que ver qué hacemos. Ellos la pasaban peor. Ellos estaban en peligro de muerte, pero la actitud del corazón es la misma. Ellos podían negar que Cristo era el Señor para salvar su vida, como vos también podés agarrar y decir, no, yo no soy creyente, cosa que no me vayan a querer aborrecer. Entonces nunca predicás, nunca testificás, hablás como ellos, andás como ellos, practicás lo que ellos practican. Es lo mismo. Es decir, César es mi Señor. Es lo mismo. Falta el cuchillo, pero es lo mismo. En el corazón es lo mismo. Y Pedro los está trayendo y les está diciendo, miren, hay una esperanza de vida eterna. ¿Por qué les está diciendo? Estén dispuestos a morir, pero no vuelvan atrás. Estén dispuestos a morir, pero no nieguen a Cristo. No lo nieguen con su boca ni lo nieguen con sus hechos, porque ustedes están conectados a la vida eterna. Porque están dentro de un plan de gracia. No se corta. Por eso es que Él les dice, el Evangelio ha sido predicado también a los que ya están muertos. ¿Qué está queriendo decir eso? Y bueno, es el Evangelio que creyeron, los creyentes que ellos conocían, que habían sido martirizados. Ya no estaban. Fueron fieles hasta la muerte. Ya no estaban. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos. ¿Quiénes son? Los que murieron por Cristo y que eran parte de ellos, para que sean juzgados en la carne, según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Entonces, hay un juicio en la carne que los creyentes pueden pasar, que es toda la agresión de los hijos de la serpiente e incluso hasta darle muerte a un creyente. Eso es ser juzgado en la carne. Somos juzgados como las personas aborrecibles. Somos juzgados como las personas diferentes. Somos juzgados como las malas personas de la sociedad. Somos juzgados como los que siempre estamos en contra de lo que ellos hacen. Entonces acaban con la muerte. Para esto fue predicado el Evangelio. Pedro les está diciendo, aún la martirización de ustedes está dentro de un plan. No nieguen a Jesús. Tengan esperanza de vida eterna. Ser juzgado según los hombres en la carne era justamente la martirización. Y si vamos a la palabra de Dios, ya en el antiguo pacto, el salmista en el Salmo 116, versículo 15, decía, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Hay un propósito. La martirización de los suyos está dentro de un plan. Dios va a juzgar a los que han tocado, a los que han golpeado, a los que han aborrecido a la novia. Para esto fue predicado el Evangelio, a los que están muertos. El apóstol Pablo, cuando entiende esta realidad y tiene esperanza de vida eterna, escribiendo la carta a los Filipenses en el capítulo 1, versículo 23, dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Eso es lo que ellos debían saber. Si me llegan a matar por ser fiel a Cristo, no me separarán de mi Cristo. El punto es, ¿cuál es el grado de la entrega? Y Pedro está diciendo, mira, de los que están de la línea para este lado, los que ya no invierten el tiempo en pecar, aman a Cristo más que a su propia vida. Están unidos con Cristo
y terminarán en la eternidad. Eso les dice Pedro. Dicho de otra manera, Pedro les hace ver la necesidad de que ellos atraviesen el sufrimiento injusto, entendiendo que si son de Cristo, poseen la vida eterna. La misma vida de su Salvador es la vida de ellos, y esa es una vida que no acaba. Y que están conectados permanentemente en esa vida de Cristo porque están en Cristo, y que todas las cosas que el Padre le entregó a Cristo se las ha entregado a los hermanos de Cristo, y ellos son los hermanos de Cristo. Por lo tanto, Pedro los alienta a que vayan hasta el fin en fidelidad, porque si están armados del concepto de que tienen vida eterna, no deben temer la muerte, ni tampoco aferrarse a lo que pueden perder, que es su vida física. Entonces van a ser fieles, a pesar del dolor injusto. Es a esto a lo que se refiere el escritor a los Hebreos, cuando él escribe en el capítulo 12 y el versículo 23, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Pedro los está llevando a que tengan latente la esperanza de gloria. Y si tienen latente que la vida de Cristo es la vida de ellos, entonces han entendido qué se hace de la línea para este lado. Para este lado han entendido que la vida de Cristo es la vida de ellos y que por ende nuestra vida es para Cristo. De este lado es así. Pedro les alienta y les dice, es hasta que el Señor venga, es hasta que ustedes estén en la gloria, es hasta que estén en su presencia, no pueden cortar la fidelidad antes. Y mi pregunta es, ¿qué sentiste en esta semana cuando el peso de la vida te pegó? Dejar la iglesia, dejar la membresía, renunciar a un ministerio. ¿Qué sentiste en esta semana cuando fuiste llamado a vivir en santidad? Estoy cansado de tanta lucha. La lucha contra el pecado y la vida de santidad es hasta la venida del Señor. No termina antes. Y es para su gloria, no para la nuestra. Pero también puede haber en este lugar alguien que está de la línea para el otro lado, todavía en las tinieblas. Está todavía en el tiempo de los que practican la lascivia, las embriagueces, las disipaciones, las orgías. ¿Sabes? El llamado del Señor en esta mañana es que te arrepientas de tu pecado. Cristo es el Señor y el Salvador de todo aquel que cree en Él, porque Dios diseñó enviar a su Hijo, hacerlo carne y descargar sobre su Hijo toda la ira por el pecado del pueblo santo. Dios se ha cobrado en la cruz de Cristo el pecado de los que creen en Él. Y si todavía tu tiempo es un tiempo de disipación, de lascivia, de concupiscencias, de embriagueces, de orgías, de abominables idolatrías, un tiempo en el que estás permanentemente buscando la satisfacción personal, arrepentite de tu pecado, todavía estás de la línea para la eternidad de perdición. Y el Señor te está llamando a que seas de Cristo en esta mañana. El Señor te está llamando a que confieses tu pecado y que pidas perdón. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias porque somos llamados, Señor, a vivir una vida de fidelidad, a vivir una vida de piedad a pesar de la opresión de un sistema que nos castiga, que nos oprime.
a pesar del aborrecimiento de los impíos, que nos conocieron un día como pecadores de práctica y que andábamos en sus vidas, viviendo como ellos. Pero Señor, deseamos y rogamos que nuestra vida te muestre a ti hasta que tú vengas. Deseamos que tu iglesia sea fiel hasta que tú vengas. Señor, clamamos para que si hay pecados sin confesar, vidas que están proclamando el cristianismo pero viviendo en la cornisa, que no tienen en claro la línea, que lo que era del tiempo pasado también lo quieren seguir viviendo hoy. Señor, produce arrepentimiento en creyentes desobedientes que están viviendo mal. Señor, que tu iglesia esté abocada a lo que corresponde a este tiempo, que no es otra cosa más que la gloria de tu nombre. Oramos al Padre, en el nombre de Jesús. Amén.